Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un día más para darle sentido a tu vida. El día de hoy tenemos dos cosas grandísimas que festejar o que felicitar. El Día del Maestro y también el Día Internacional de la Familia. ¿Cómo de pronto van unidos ambos? Vamos a ver en el trayecto del programa cómo uno no puede ir sin el otro y que de alguna forma nosotros podemos tener tips. Recuérdate que de alguna forma este programa es para ti, para darle sentido a tu vida. Te recuerdo mis redes sociales, por Twitter @psicoaris con P mayúscula y psicóloga tanatóloga P mayúscula T mayúscula. El día de hoy vamos a pedirle a nuestra maravillosa Nelly que nos permita saber quién es nuestra invitada y le doy gracias a todo el equipo de operación y de producción por estar una vez más en nuestra hora feliz. Nelly, por favor, nos dices quién es nuestra invitada. Claro que sí, es un gusto presentarles a la profesora Miriam González Reyes. Ella cuenta con estudios profesionales, técnico en conservación de alimentos, además de ingresar a la SEP en el año de 1987 en la secundaria técnica, 27 años de servicio y es profesora de educación secundaria técnica impartiendo la materia de educación tecnológica, énfasis en la preparación, conservación e industrialización de alimentos. Actualmente imparte el taller de escuela para padres. Le damos la bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Nelly. Miriam, gracias, muy buenas tardes por compartir con nosotros hoy el tema de hoy, familiarmente maestros o maestros familiares. ¿Qué título tan comprometedor? Gracias por permitirme comprometerte con este tema. ¿Por qué maestros? Buena tarde, Ara, y buena tarde a todo el auditorio. ¿Por qué maestros? Porque es una de las profesiones más hermosas que hay, porque no estamos comprometidos solamente con nosotros como personas, sino con la sociedad entera. Bueno, y en un momento dado, dentro de tu enfoque como personal docente, ¿cuál sería la responsabilidad principal de un personal docente, de un profesor, de un maestro, que aparte de impartir conocimientos, pareciera ser que de pronto son psicólogos, tanatólogos, logoterapeutas, y no solo eso, hasta papás y mamás, ¿no? Así es una profesión que abarca muchos aspectos. Somos todólogos, sin serlos en sí. Pues gracias a Dios que me ha permitido ser docente, soy profesora desde hace muchos años, y me gusta mucho compartir con mis alumnos, no solamente el impartirles conocimientos, sino también, como bien mencionas, somos parte de su vida. Dejamos huella y es muy padrísimo que cuando te encuentras con exalumnos, te das cuenta que dejaste un pedacitito, una palabra, un rasgo, que dices tú, valió la pena estar en esta profesión. Dejamos muchas huellas nosotros en los alumnos, en los padres de familia, en nosotros mismos. Nosotros mismos aprendemos de nuestros alumnos. Yo creo que es imposible ser docente si tú no estás aprendiendo cada día. Y tienes que aprender no solo de la profesionalización, sino también de ellos como seres humanos. Yo trabajo a nivel secundaria y trabajar con adolescentes es maravilloso, porque son una bola de muchos sentimientos, y entonces es donde entras tú, no solamente como profesor, sino como ser humano, como mamá, como amiga, y sobre todo como esa parte humana que no puedes dejar de lado. Pero está un factor importante. ¿Es real que sea hormonalmente feliz el asunto o no? Son felices porque son adolescentes. Muchas veces ellos no se dan cuenta de todo lo que está pasando en su vida. Y tú tienes que ser un guía para que ellos descubran, que no descubran solamente su ser como individuos, sino también sus conocimientos. Porque ellos son personas muy inteligentes, independientemente de que están así en ese volcán hormonal. Ellos son muy inteligentes, pero dentro de esa inteligencia tienen muchos problemas, muchas situaciones gratas, no gratas, y que tú como ángel de Dios tienes que guiarlos por el camino correcto. A veces lo logras,
a veces hiciste el intento, pero ellos realmente, pues es un poco complicado decirte si son felices o no son felices, porque tendrías que meterte en la mente de cada uno de ellos. Tú te imaginas, yo atiendo alrededor de 150 alumnos diarios, cada uno con sus diferentes situaciones, cada uno con su problemática, con sus alegrías, con sus tristezas, con sus sinsabores. Y es complicado decirte si este niño es feliz, o este es más feliz, o este es menos feliz, porque cada uno, dependiendo de su situación familiar, es feliz o no lo es. Y desde tu punto de vista, Miriam, ¿crees que ustedes como personal docente sepan la manera, porque tengo entendido que muchas veces ni siquiera les dan esta parte de la escuela de la vida, tengan la manera de separar entre lo que es Miriam como ser humano, Miriam como esa parte profesionista y Miriam como eso que realmente requieren los alumnos? No lo puedes separar, tienes que combinarlo. El ser docente es un todo. Tienes que impartir conocimientos, tienes que hacer que ellos descubran lo que ellos ya traen, porque ellos traen unos conocimientos previos. Ellos tienen muchas habilidades, tienen muchas, habilidades que ellos tienen que aprender a redescubrir y desarrollarlas para que ellos tengan un aprendizaje significativo y ellos aprendan a aprender. Es complicado dejar la parte profesora, dejar la parte Miriam como ser humano independiente, no lo puedes separar. Tienes que aprender a manejarlo. Y tienes que aprender a manejarlo de tal manera que cuando llegues a tu casa no te traigas el problema de Araceli o el problema de Miris, porque entonces pues no vas a funcionar correctamente. Tienes que ser una guía, practicar el ejemplo, los valores, todo lo que ellos necesitan. Y que necesitan que se refuerce porque la educación viene de casa. Yo digo generalmente que el laboratorio del amor es el hogar. Y sin embargo, muchas veces los adolescentes, bueno, estoy hablando de la adolescencia actual, ¿no? Porque ahorita ya hay adolescentes de 9, 10 años que inclusive ya hay hasta embarazos de 10 y 11 años, que de alguna forma estos chicos en su formación están buscando todo lo que no encuentran en casa y que lo encuentran con la supuesta parte afectiva que son su mismo grupo de pares o de personas con las que se identifican y que de pronto viene la clásica palabra que muchas veces los profesores dicen, es un niño con problemas. Es un niño problema o es un chico con déficit de atención o es un chico que hay que mandarlo con el psicólogo o lo castiga, porque básicamente es un castigo, o no es un marcar límites o un ver las reglas que se requiere con el niño, sino tajantemente. En la actualidad me encuentro con muchos jovencitos que ya la parte, no sé, muy moderna y muy común es estar expulsados del área de la escuela. ¿Qué opinas tú con respecto a estas nuevas modalidades que están tomando precisamente el personal docente? No se les puede expulsar como antes se hacía. Hay medios, se llaman derivaciones, en donde al joven se le invita a tomar alguna terapia. En las escuelas generalmente contamos con trabajadores sociales, con psicólogos, en donde se les da no una terapia en sí, porque sería imposible atender a 600, 700 jóvenes en terapia, pero sí se les da una guía. A los padres de familia se les invita a que ese seguimiento terapéutico en el área que sea necesaria, la sigan por fuera y lleven un comprobante de que están asistiendo a esa terapia. No se les da de baja porque imagínate, si ese niño ya tiene problemas, se le suspende. En lugar de ser castigo va a ser premio porque va a estar haciendo lo que quiere en la calle o en su casa. Y estamos enfrentándonos a una situación que por necesidad social ambos padres trabajan. Entonces estamos trabajando con niños que están abandonados.
son padres presentes pero que están ausentes. Son padres que no terminaron su adolescencia por lo que tú mencionabas, entonces son padres que son muy niños, padres de 30 años que son abuelos a esa edad. Y que además eso trae un problema social muy fuerte, definitivamente sería como que muy interesante también abarcar ese tema, cuando no nada más los maestros se convierten en padres, también hasta se vuelven los tutores de los y padres. los abuelos de los padres y de los hijos. ¿Qué te parece si vamos a un corte y al regresar continuamos con esta parte donde los maestros son familiares o son familiarmente maestros? Ustedes tomen su decisión. Nosotros regresamos. Bien, ya de regreso. ¿Qué pasa, Miriam, por ejemplo, con nosotros como padres? Ustedes como maestros. Y esa parte también importante que integra a un adolescente, ¿cómo logran ustedes hacer ese clic para que realmente podamos ayudar a nuestros adolescentes? ¿Y realmente los ayudamos? Sería la pregunta principal. ¿Realmente los ayudamos? Es una buena pregunta. ¿Cómo hacemos para que haya esa interacción padre-alumno? Hacemos juntas de padres de familia en donde se les informa primero los límites que son indispensables cuando vamos de la mano con la educación. Si no hay límites, es muy difícil pues educar a los jóvenes. Hacemos juntas de padres de familia, hacemos reuniones de taller de escuelas para padres, que son muy importantes, y aceptamos a los padres de familia cuando tienen alguna duda. Ellos tienen la libertad de asistir a las escuelas, no a la mía, a todas las escuelas, a pedir información exclusiva de su criatura. Es parte de la transparencia. Es una gestión que está actualmente a nivel nacional, la transparencia gubernamental, y nosotros entramos dentro de esa obligación. Así es. Todo depende también de los padres de familia, si ellos se prestan, si ellos están abiertos a participar con sus hijos, porque desafortunadamente no todos los papás tienen tiempo o quieren participar en la educación de los hijos. Y desafortunadamente encontramos, por lo menos en educación básica, a nivel secundarias, que supuestamente los jóvenes ya se manejan solos, ya tienen ciertas habilidades de cocinarse, de cuidar a sus hermanitos, y acabas viendo que los hermanos mayores son los padres sustitutos de los hermanos pequeños, o que tienen que trabajar para ayudar en la economía familiar, o que después de trabajar se van a la escuela sin comer. Entonces es una dinámica un poco complicada. ¿Cómo podemos ayudarlos? Es una buena pregunta. Uno hace humanamente lo que puede, porque nuestra función principal es transmitir conocimientos. No podemos nosotros, por humanidad, por ética, dejar la parte humana del joven, porque si un joven no se sabe querido, no se sabe sentido, no se sabe escuchado, es muy complicado que él tenga ganas de estudiar. Porque en la adolescencia la realidad es que muy pocos jóvenes van a la escuela a aprender. La mayoría va a la escuela a socializar, a formar parte de un grupo, a ser simpático, o porque tienen novias, o porque con sus amigos se sienten escuchados, cuestiones que les faltan muchas veces en los hogares. ¿Y en qué momento entran ustedes como la nana? Porque bueno, finalmente hay que reconocer que vivimos en una cultura que es un poco compleja. Así es. Que el papá, lo que decíamos detrás de cámaras, el papá no deja de ser el proveedor aunque la mamá también trabaje. Así es. Donde se supondría que la mamá tendría que ser un poco más permisiva, más amorosa, pase lo que pase. Y que sin embargo hay calidad de vida o tiempo de vida se lo otorgan a los aparatitos electrónicos, ¿no? ¿Por qué? Porque el tiempo es este es el tiempo. Y sin embargo, luego llega el reclamo del padre para con el profesor. Es que usted, ¿por qué no le enseña? Es que usted regaña mucho a mi hijo, o es que usted no funciona como maestro. Toda esa parte, Miriam, cuando de pronto ustedes tienen que dejar a un lado
esa sensación donde ya están involucrados con los alumnos, Sí. pero los hacen responsables no solamente como maestros, sino como las nanas. ¿Por qué se fue de pinta si se supone que ustedes abren la puerta y ustedes deben de checar que no se salga? Y estoy hablando de la parte de la adolescencia, aunque me han llegado casos ya desde primaria. Sí. Y sin embargo, bueno, esto va en camino a que de pronto yo como padre creo que ustedes ya son mi familia, ¿no? Porque pues si yo no lo puedo cuidar, ahí te lo encargo. Al fin y al cabo vengo por él hasta las 3 o 4 de la tarde. ¿Ustedes cómo manejan toda esta situación cuando de pronto los padres exigen nanas, no profesores? Así es. Es un mal social, Araceli. Desafortunadamente, estamos viviendo en una situación de mucho estrés, de mucha carrera, en donde hay necesidad de que ambos padres trabajen, o donde desafortunadamente los padres son ausentes y son niños criados por abuelas, por tíos o por personas ajenas a la familia. El padre piensa que la educación se da en la escuela, pero nosotros sabemos que la primera educación y la esencial es en el hogar. Por diferentes razones, las que tú me quieras decir, esa primera educación no la están recibiendo los jóvenes o los niños. Entonces, quieren los papás, no todos, pero algunos de ellos piensan que la educación la van a recibir en la escuela y no es verdad. Los profesores somos guías para que ellos aprendan a aprender, para que ellos descubran las capacidades que tienen. Pero lejos estamos de educar a los niños con la integración específica de la palabra educar. Nosotros somos apoyo en valores, apoyo en conocimientos, somos guías de aprendizaje, que los alumnos redescubran esas nociones o esas capacidades que ellos traen. Pero si un padre de familia viene, usted tiene que educar a mi hijo, ¿sabe qué? Disculpe, usted tiene que educar al hijo, yo lo apoyo. Y tiene que existir esa relación importantísima, básica, para que un ser humano se desarrolle desde preescolar. Si no hay esa relación padre de familia, escuela, es muy complicado que un alumno tenga éxito. No todos, porque hay mentes brillantes y la toma de decisiones es muy importante en un ser humano. No importa que mi papá sea lo que sea, yo tomo la decisión de salir adelante, pero es muy complicado cuando hay heridas no sanadas. Y si uno como adulto es complicado sanar las heridas porque no lo reconocemos, porque nos falta guía, tú te imaginas en un adolescente o en un niño de primaria que tiene las heridas abiertas y que está siendo rascada y rascada la herida por sus propios padres, que son a los que debe de tener confianza, a los que se debe de acercar, es un poco complicado. Ahí es donde entramos nosotros los profesores. En muchas ocasiones, me siento halagada y le doy gracias a Dios porque me permite ayudar a esos jóvenes, pero en muchas ocasiones los alumnos pasan más tiempo con los profesores que con los propios padres de familia. Real. En muchas ocasiones los alumnos tienen más confianza de decirte a ti algo que a los padres de familia. En muchas ocasiones cuando mandas llamar a los padres de familia se enteran por nosotros que su hija está embarazada, que su hijo consume drogas, que su hijo está solo. Fíjate que ahorita al estarte escuchando, yo creo que uno de los tips que podemos dar al finalizar el programa sería justamente cómo crear valores, cómo crear confianza, cómo crear estabilidad, independientemente de la edad que tengas, porque ser alumno no es nada fácil. Generalmente estamos en la escuela de la vida y la escuela de la vida te enseña todos los días, quizás a todas horas. ¿Por qué? Porque finalmente el día te puede dar 20 cosas para que aprendas, de las cuales 19 son las bonitas, las hermosas, el aprendizaje, el crecimiento, y por estar en la nada o en tus preocupaciones, la que está mal, la que no checó con las otras 19, es donde más te enfrascas y entonces dices, no valió la pena el día de hoy. De tal manera que los jóvenes están en esa
en esa dinámica. Se victimizan. Pero también los niños, los chicos de guardería, los chicos de primaria, Sí. donde de pronto yo he escuchado los niños de 4 o 5 años que estando en el consultorio el papá le dice, es que él hizo porque no entiende, y el niño contesta a sus 4 o 5 años, ¿ahora me vas a dejar a mí desahogarme? Sí. Entonces dices tú en un momento determinado qué es la parte de la educación. Y la educación es la escucha, la observación. Sí. De lo contrario no hay educación. Ni yo como madre, ni tú como profesora, ni nosotros como un sistema social. Ahora, me llama también la atención que dentro de todas tus labores que haces, disfrutes la parte del taller para padres. ¿Por qué te involucras en algo que muchas veces ni siquiera tiene un valor para los padres? Porque tristemente, cuando de pronto yo los interrogo, sí van a los talleres, pero Por cumplir un requisito en la escuela. porque es la imposición. Si no vienen, me he encontrado con padres que me dicen, es que si no paso asistencia, a mi hijo no sé qué. Así es. ¿No? Entonces, ¿para qué fuiste? Porque no hay un aprendizaje. Sí. Es la parte de la educación. Tú no puedes dar lo que no tienes. Así es. ¿Para qué un taller de escuela para padres, Miriam? Para intentar concientizar a los padres de que ellos son los responsables de su familia. En el taller que estamos llevando actualmente es un programa precioso, se los recomiendo mucho, es el programa de Asume. Estamos combinando el programa CEP Asume y la palabra, bueno, el tema del taller que es Asume implica muchas cosas. Asumir que yo como ser humano debo de transformar mi vida y por ende todo a mi alrededor va a cambiar. A nosotros nos gusta verlo como cuando avientas una piedrita al agua, esa onda expansiva va a alcanzar a los que están contigo. Si tú cambias, si tú transformas tu vida, entonces tú, por expansión, vas a cambiar a todos los que te rodean. Es un programa maravilloso, Araceli. Es como la parte de que no puedes dar lo que no tienes. Así ¿no? es. ¿Qué te parece si vamos a un corte y de regreso entramos un poco más fuerte en esta parte de Muy cuál bien. es la responsabilidad que cada uno como seres humanos hay que asumir y disfrutarla? Nosotros regresamos. Bien, regresamos. Regresamos con un tema que a mí me está fascinando muchísimo porque hay maestros familiares o familiarmente maestros. Yo creo que queda más por entendido que son familiarmente maestros, donde ya se queda un poco atrás esa dinámica donde los maestros eran el apoyo. Ahora pareciera ser que los maestros buscan el apoyo de los padres. Dentro de tu enfoque y tu experiencia, Miriam, ¿cuáles serían justamente esos, no sé, datos o esas estadísticas donde de pronto ustedes se ven imposibilitados porque no hay esa parte donde ustedes necesiten apoyarse? Pues es muy alta la situación en donde los padres piensan que nosotros los profesores tenemos al 100% la responsabilidad de la educación de los hijos, en toda la educación básica. Y por eso es importante que los padres de familia se involucren en la educación de sus hijos. Decíamos hace un rato, no es posible que el padre de familia solo pueda con sus hijos, aunque parezca ilógico lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque necesitan el apoyo externo. Seamos realistas. El padre o la madre somos el enemigo público número 1 de nuestros hijos. Y muchas veces tú le dices, báñate, 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 y no te hace caso. Pero si alguien externo le dice, oye, mira, báñate, se baña 3 veces a la semana, en el mejor de los casos, en la adolescencia. Uh-huh. Y nosotros como profesores, es muy difícil que tengamos al 100% en nuestras manos la educación de los jóvenes o de los niños. Tenemos entonces que buscar esa relación, padres de familia, profesores, para que haya una completa educación, una educación integral del alumno. ¿Por qué hablo de la educación básica? Porque ya a medio superior
ya los jóvenes toman sus propias decisiones. Van a la escuela porque quieren superarse. A nivel, no sé, media preparatoria, a nivel universidad, ya la mayoría de los jóvenes ya toman sus propias decisiones. Va el que quiere ir y el que no quiere ir, pues de plano deserta. Pero a nivel básico es obligación del padre ofrecerle ese acercamiento a la educación al niño, a la escuela. No puede ser posible que tú como padre de familia no te des cuenta que tu hijo tiene 2 meses sin asistir a la secundaria. No puede ser posible, porque no es responsabilidad de los profesores. Es responsabilidad de tú como padre vigilar que tu hijo acceda a esa escuela. No es posible que tú como padre no te des cuenta que tu hijo vaya reprobando 2, 3 materias. No puede ser posible. ¿Por qué? Porque nosotros como padres tenemos una responsabilidad social. A lo mejor te embarazaste, a lo mejor te engañaron, por lo que sea, esa criatura está aquí. Y ahora tienes que ser responsable porque nadie va a cuidar de tus hijos porque son menores de edad y tú tienes la responsabilidad. En ese aspecto estamos invitando a los padres de familia a que tengan más cuidado con sus hijos. Los invitamos a que asistan a la escuela, que no les avisen, tanto en primaria, porque ya en primaria se van de pinta. Que vayan los padres de familia a las escuelas, que no les avisen, que pidan sus calificaciones, no lo sé, estar al pendiente de ellos. En el taller de escuela para padres les hacemos esa concientización a los padres que asisten de que no atosiguen a los jóvenes, pero sí que estén presentes en la vida de ellos. Se van a enojar, se van a enojar. Los jóvenes generalmente, ¿por qué viniste? No me tienes confianza, lo que sea. Pero tú como padre tienes la obligación de estar presente en la escuela de tu hijo. No quiere decir que estés día y noche en la escuela porque también el joven se fastidia. Pero sí de vez en cuando tienes que estar presente vigilando cuando entregan calificaciones, porque va mal mi hijo. Si hay clases extra en contraturno para regularización, ¿qué ofertas hay para que el niño regularice sus materias? ¿Qué oferta hay para que el niño, si es destacado, asista a un concurso? ¿Qué ofertas hay para que yo como padre de familia asista a una ayuda? No es necesario que estés mal o que estés estresado, que tengas algún problema para pedir ayuda. En el taller de escuela para padres, les comento yo a los talleristas, no vamos a descubrir el hilo negro. Se tratan temas de superación personal, los 8 aspectos de la superación humana, el reforzamiento de valores. Y no es que estemos descubriendo el hilo negro, es simplemente que al trabajar en equipo y al compartir experiencias, te das cuenta si vas bien, si vas mal, o yo hice esto y no me resultó, pero Ara hizo esto, voy a intentar hacerlo. Y es una dinámica muy rica porque te vas a fortalecer tú como ser humano, vas a modificar actitudes y eso va a ayudar a tus hijos a que modifiquen las propias. Hay una parte aquí bien interesante que de pronto pareciera como que no le damos todo el énfasis, ¿no? Te escucho y veo cómo te transformas emocionalmente. ¿Qué tanto ustedes como maestros se dan el permiso de ver cómo están sus emociones ahí? Primero que nada, tienen un jefe superior. Nos guste o no nos guste. Una institución que viene siendo nuestro proveedor, a quien hay que reportarle, un jefe a quien hay que darle cuentas, pero también esa parte emocional a donde los niños ahí están, los jóvenes ahí están demandando, porque te demanda la institución, te demanda tu jefe directo, te demanda ese grupo, te demandan los padres de familia. ¿Y qué pasa con tus emociones? ¿Cómo las vitalizas? ¿Cómo las cargas y cómo las descargas? Sí, mira, el ser profesor es una vocación, Ara. Bueno, todas las carreras, todas las profesiones son vocación.
Pero el profesor es un trabajo de 24 horas. Fuera de cámaras te decía yo, las profesoras, bueno, todas las mamás, nos acostamos y resolvemos problemas durmiendo, no descansamos. Y no quiere decir que sea yo malagradecida con mi profesión de ninguna manera, gracias a Dios que me ha permitido estar en este lugar. Pero sí es importante dar a entender que los maestros somos 24 horas, 24/7 dirían, porque hay personitas que muchas veces no tienen el apoyo en su hogar y lo buscan en ti. Sé que está prohibido por la Secretaría de Educación Pública, por los derechos de los niños y por otras cuestiones políticas laborales, que no podemos familiarizarnos o intrometernos en la vida de los jóvenes. Y tenemos que poner límites, tenemos que saber hasta dónde puedo intervenir en la vida del joven. Y muchas veces ese sentimiento se te queda a flor de piel, porque no puedes hacer más de lo que quisieras. Quisieras adoptar a 15, porque son solos, porque tienen problemas. Quisieras darles de comer a otros 20, porque no tienen, porque quedaron huérfanos, por lo que sea. Entonces sí es un poco difícil, yo que soy muy chillona, yo lloro con las pistas de Blue, dice mi hija, es un poco difícil separar tus sentimientos, pero aprendes en el camino a ver hasta dónde puedes tú intervenir en la vida de un joven. Primeramente porque no puedes rebasar esas barreras, no puedes intervenir en el rol familiar de esas personas. Pero sí es un poco complicado. Y ahorita escuchándote, fíjate que falta todavía que Miriam, el ser humano, nos comparta qué hay con esa parte de ser maestro familiar o familiarmente maestra. Nosotros vamos a un corte y regresando del corte les damos tips, es la reflexión del día de hoy. Por favor, quédate con nosotros regresamos. Bien, regresamos. Recuérdate que es el momento de ir por tu hoja y por tu pluma para anotar lo que a ti te haga falta. Miriam, quedamos con una parte también que no puedo dejar a un lado, la parte humana. Ajá. ¿Qué hay detrás del personal docente? ¿Qué hay detrás de ese ser humano que de pronto no nada más es mamá, no nada más es pareja, sino también hay objetivos, metas, proyectos que a veces por abarcar varias cosas, como ahorita, ¿no? Que de pronto antes los profesores nada más se dedicaban a dar el conocimiento y había prefectos, había coordinadores, trabajadores sociales, alguna tutoría por ahí, y que ahora de pronto pareciera ser que se va ensamblando en una sola profesión. ¿Qué hay con esa parte humana del ser humano? Perdón por la repetición. Ajá, sí. Pero tú como Miriam, ¿qué hay contigo? Pues tratar de todas esas actividades, enfocarlas a una sola actividad, que es la docencia. Externamente estamos en la profesionalización, que es un gusto y aparte un requerimiento por la nueva reforma educativa. Ser madre, mi hija ya es adulto, ya me da más tiempo de convivir con mi pareja y aparte de preparar materiales extras, por eso me permito trabajar en escuela para padres, porque ya tengo ese tiempo. Ya mi rol de mamá no ha dejado de existir, pero ya tengo más tiempo al ser mi hija adulto. Fíjate, te voy a comentar algo. Fuera de cámaras te comentaba yo que yo quería tener 5 hijas. Dios me permitió tener una sola. Y al principio yo estaba enojada y yo le decía, pero ¿por qué si yo soy buena? Y yo veo que las niñas van a tener un bebé y yo no tengo bebé, lo que sea. Dejé el por qué y descubrí el para qué. Dios me ha permitido todo ese amor de mamá que tengo dentro, compartirlo con mis alumnos. Y es algo que me llena, mi profesión me llena, trabajar con los adolescentes, guiarlos. Trato de ser un ángel para ellos
y para sus papás. Y le pido a Dios, a la vida, que ponga ángeles alrededor de mi hija para que encuentre personas a su paso que las guíen bien. Desafortunadamente, no dentro de la misma docencia, no todas las personas tienen el tiempo y la vocación que Dios me ha permitido. Hay compañeros que definitivamente imparten su materia y se acabó. Pero la mayoría de nosotros que somos profesores de profesión y de vocación, damos siempre más de lo que se nos pide. Estamos preparando material extra. Si tenemos niños especiales, porque tenemos que preparar clases inclusivas, tenemos que preparar una clase para el que no oye y tenemos que aprender el idioma a señas. Si tenemos alumnos que tienen déficit de atención, que está como que de moda o no sé qué pasa, tenemos que preparar clases extras para ese niño que termina en 15 minutos una actividad de 1 hora. Entonces sí es bastante desgastante. ¿Cómo manejo todo eso? Pues gracias a que mi hija es adulto y la experiencia laboral que tengo me permite llevar a cabo esas actividades. Y que por demás cabe mencionar, ¿verdad?, que antes de todo eso también fuiste hija y fuiste hermana. Y es una labor que en muchas ocasiones yo lo he experimentado con las personas que de pronto se acercan conmigo a hablar, que pareciera ser que esa parte muchas veces ni la pueden tocar por todo lo que implica estar en la dinámica de preparar la clase, en la dinámica de calificar los exámenes, sí. Esas partes donde hay que poner un poquito más extra porque vienen los exámenes extraordinarios o los exámenes parciales y que pareciera ser que nosotros como padres, como los que estamos acá, ni lo vemos, ni lo valoramos, ni me interesa. Ni se enteran, Ana, ¿no? Ni se enteran. Sí. Exacto. ¿Por qué? Porque es falta de conocimiento. Sí. Y todavía quieren, por el mismo precio, sí, que seas la nana, la confidente, la amiga, la madre, la escucha del hijo que yo no puedo educar. La responsable del hijo que tú no puedes educar. Exacto. Entonces, llega el momento en que si un maestro, un profesor es bastante vital en la educación de los hijos, mas no es el responsable de la educación de los hijos. Sí. De tal manera que sería como que una invitación precisamente porque así como hoy es el Día Internacional de la Familia desde hace 20 años, ¿por qué no darnos a la tarea de reflexionar qué hay conmigo como responsable en todos mis roles? Porque bueno, también a lo mejor uno como tía dice, pues voy a echarme una miradita a ver cómo andan los sobrinos. Si somos una familia de pronto nuclear que se vuelve extensa y expansiva, porque ahora no nada más vive el papá, la mamá y los hijos, sino también los abuelos y los tíos, y ya de pronto vive toda una familia en 2, 3 que de pronto se van anexando. Sí. ¿Por qué no darnos a la tarea de ver qué sí estoy generando yo y qué no estoy generando para que la familia se nutra? Que la familia realmente sea ese punto de apoyo que... ¿Por qué no empezaríamos con esos tips? Se me imagina de pronto que uno de los tips que pudiéramos dar el día de hoy es imaginar a el niño o el adolescente como una mesa. De tal manera que una de las patas son los padres. Así es. La otra pata tiene que ser los profesores, los que dan, bueno, en este caso imparten la parte de conocimiento. La otra, las emociones de este chico o esta niña. Y la parte social, los amigos. Porque cuando está tambaleando una de esas patas... Amigos, familiares, para que haya un buen soporte en la educación del joven. ¿Sí? Por eso muchas veces los niños o los adolescentes, cuando falla alguna de esas patas, se inclinan por la que está más cerca. ¿Y quién es la que está más cerca? Con quien convivo más, los amigos. Sí. Y todavía yo como madre o como padre digo, es que ese amigo no te conviene, pues y entonces, ¿en dónde estás tú? Es el que me escucha, es el que me apoya, es con el que me identifico. Entonces, qué importante es lo que estás diciendo, Ara.
hacer, de qué manera tengo yo que transformar mi vida, yo adulto, para poder lograr que mi hijo quiera estar en casa. Y no es porque el joven tenga que estar ahí 40 años, por favor, porque eso ya tampoco es sano. Son los niños adultos. Sí, ¿verdad? Lo que nosotros le llamamos el síndrome de Peter Pan. Sí. No crezco, prefiero fantasear y no por ningún motivo me obligues. Porque estoy en un estado de confort. Pero qué importante es saber, yo como adolescente, que puedo llegar a mi casa y aunque la haya regado poquito, la haya regado mucho, tengo el apoyo de mi familia que me va a sostener en medio de ese conflicto emocional. Es tan importante la sanidad espiritual, creas en lo que creas, para que esa familia salga adelante. Aunque haya problemas, aunque el hijo se haya equivocado, aunque el papá o la mamá se hayan equivocado, aunque sea una familia ampliada, como tú lo mencionas, todos los que están inmersos en la educación del joven tienen que estar hablando un mismo idioma. No puedo yo estarme peleando con mi mamá, que es la que cuida todo el día a mi hijo, porque ella sí le da chocolates y yo le dije que no. O sea, no puede ser posible eso. Tenemos que estar hablando todos un mismo idioma. ¿Por qué? Porque va de por medio la educación, no la educación, Ara, la vida de ese ser humano. Tenemos que estar todos a una misma voz para que ese joven tenga una educación integral. ¿Por qué? Porque ese joven va a formar una familia. Porque ese joven, independientemente que vaya a formar una familia, es un ser humano que necesita estar sano. Sano espiritualmente, sano como ser humano, sano físicamente. Mentalmente. Porque luego nuestros pensamientos nos van traicionando. Es como de pronto, yo a veces les aplico a las mamás cuando yo doy talleres también, porque también doy talleres, les digo, a ver, vamos a imaginarnos una casa. ¿A quién de ustedes les gusta la casa limpia? Obviamente, pues como estamos en un taller, a todo el mundo vamos a levantar la mano. Ok, no importa si pague o no, pero la casa está limpia. ¿Qué requiere la casa? Sacúdela, escómbrala, límpiala, bárrela, trapéala y lava lo que tengas que lavar. Si eso hiciéramos con nuestros pensamientos, otra cosa sería. El problema aquí fundamental de esta situación entre padres y maestros, porque luego de pronto pareciera que están en guerra, y en guerra terrible, porque cuando van conmigo están acusando a los profesores y luego los profesores cuando los tengo en la línea o cuando me mandan sus cartitas, están acusando a los papás, pero es una guerra de culpas impactante. Y el joven en medio. Y no importa la edad que tenga, porque me ha tocado hasta con niños de 4 o 5 años que los están expulsando de la guardería o del kinder. Imagínate. Entonces, llega el momento en que tú dices, bueno, finalmente, no, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Qué no estoy limpiando? Por eso luego los jóvenes tienen pensamientos recurrentes de suicidio. Y no necesariamente cómo me voy a suicidar hoy, sino con tan solo la idea de, ¿y para qué estoy vivo si nadie me hace caso? Y en un momento dado, lo más delicado de esto, ¿no? El no sentirse vistos ni escuchados por los padres, que de alguna forma se supone en teoría, porque así lo estamos aprendiendo con las caricaturas, con las películas, con todos los programas que salen en la televisión, que la familia es primero cuando los dobles mensajes está distorsionado. La familia es al último. Y hay que tomar responsabilidad de que estamos haciendo que nosotros volteemos la situación, que la familia es al último. Otro de los tips, no sé, tú me dirás si es conforme a la parte docente. Para que tú llegues a tener confianza con algún chico, es observar y escuchar. Escuchar y observar, pero una escucha activa. En un momento dado, a veces hasta yo como padre, si me frustré en mi adolescencia, yo me estoy viendo reflejado con mi adolescente. No sé si a ti te pasan estos casos, pero a mí el 90% de los casos me llegan a ese nivel. Sí. ¿Qué hay con ustedes, por ejemplo, cuando pasa este tipo de situaciones? Mira, nosotros les recomendamos que no hagan lo urgente y dejen de hacer lo importante. ¿Qué es lo más importante en tu vida? Tus hijos.
Después, en importancia, va tu trabajo. Si tu hijo necesita tu atención, deja de lavar los trastos. Yo les pongo el ejemplo en el taller Escuela para Padres. Estás lavando los trastos. ¿Y qué hacemos generalmente las mamás? Llegas tú ahora y me dices, ma, es que puedo hablar contigo. Sí, espérate ahorita porque va a llegar tu papá o tengo que hacer la comida. Pero el papá y la comida van a llegar de cualquier manera. Pero el segundo que tú no le pusiste atención a tu hijo, a tu hija, ya no lo vas a recuperar jamás. Claro. Entonces, es importante, un tip de verdad nunca falla. Puedes hacer las dos cosas. ¿Cómo? Estás lavando los trastos, tu hija necesita ser observada, dejas de lavar los trastos, cierras la llave, no se van a ir ahí, te aseguro que ahí van a estar cuando regreses. Volteas, entablas contacto visual, la escuchas y en el diálogo que ya se comenzó, entonces, te sigo escuchando, hija, espérame tantito, te sigo escuchando. Dime, comienzas a lavar los trastos, pero entablas contacto visual con tu hija. Ella se va a sentir importante, ella se va a sentir escuchada y además no estás rompiendo la comunicación con tu hijo, que es importantísima. Lo que no te dijo el joven en ese momento, ya no te lo dijo después. Es muy importante que no rompas la comunicación con tus hijos. ¿Y qué sería la comunicación para un profesor o un maestro? ¿A qué te refieres? La comunicación como tal, ¿cuál sería la base principal de una comunicación? Que haya relación profesor con maestro. Nosotros los profesores no vamos a ir a tu casa a buscarte, a preguntarte qué es lo que pasa con tu chavo. Tú, que es tu chavo, que va a vivir toda la vida contigo, que tú lo conoces, tienes que ir a la escuela a ver en qué te pueden apoyar. Hablar con su asesor, hablar con el psicólogo, hablar con los directivos. Siempre, siempre las puertas de las escuelas van a estar abiertas para escuchar. Yo creo que aquí una de las bases principales que de pronto nosotros como parte externa de ellos, de su mundo, de ellos, es que nosotros los escuchamos de diferente forma. Sí. Ellos muchas veces lo único que quieren es hasta nada más un toque. Así es. Oye, pues mira, no te preocupes, si no te salió en esta, en la que sigue, ¿no? Y esto voy a ponerlo ahora al revés. Cuando yo como padre o como madre está educando con la culpa y con los miedos, entonces pareciera ser que se distorsiona la comunicación. Y esa comunicación tiene elementos importantes. Y entre ellos es el contacto visual, la observación. Yo no voy a poder conocer a mi hijo si no lo observo. Claro. Entonces ahí vienen los diálogos profundos, culpígenos, de que es que ¿por qué un antidoping a mi hijo? Sí. Si él no es así. ¿Cómo fue que saliste embarazada si yo te lo he dado todo? Así es. Cuando lo principal que han sido los oídos no lo hemos proporcionado. Y como es una persona alterna a nosotros, ahora estoy hablando como psicóloga, sí, o como profesor, o como hasta, me he dado cuenta que de pronto hasta los conserjes de la escuela vienen siendo los papás de los niños. Recuerdo mucho un chiquitín que me decía, estaba muy pequeño, 5 o 6 años, no recuerdo bien, decía, es que mi hermano de pronto le dice al de las paletas que vaya y le diga que él es nuestro papá. Y el de las paletas iba, porque si no al otro día no dejaban entrar a Pepito la Peste, por ponerle un nombre, ¿no? Sí, sí. De tal manera que ellos van formando su propia estructura de mentiras y de soluciones porque la necesidad la van a cubrir sea como sea. Pero estés o no imagínate, estés. perdón por interrumpirte, imagínate qué triste es que un niño tenga que pedirle a un extraño que vaya a la escuela porque no tuvo la confianza de decirle a su papá, papá tiene citatorio. No me van a dejar entrar porque le pegué a Pancho. O sea, qué triste es que tu hijo no te tenga la confianza. ¿Por qué? Generalmente los padres, porque como nos dolieron en nuestra pancita o en nuestro corazón, ¿sabes qué, mamá? Tienes que ir a la escuela. ¿Pero por qué? O sea, ya le estás gritando al chavo y ni siquiera sabes si te van a dar un reconocimiento o lo que sea. En ese aspecto es donde tú dices que los escuchamos en forma diferente. Generalmente los padres se alarman
cuando sacan 5. Cuando te dicen, oye, papá, tienes que ir a la escuela, o sea, ya te estás alarmando, no sabes la razón. Tienes que aprender a escuchar antes de emitir un juicio. Siempre estamos prejuzgando, desde que amanece. No amaneces y le dices, hola, hijo, Dios te bendice. Apúrate, y el zapato, ¿cómo es posible que no hiciste la tarea? O sea, ¿cuántas veces le dijiste a tu hijo, Dios te bendice, hijo, te amo, antes de pegarle el primer grito? Porque, bueno, la parte del amor pareciera ser que es la parte donde va del de atrás hacia atrás, ¿no? Es como cuando te vas vistiendo y si te da frío te pones la chamarra y si no, pues te la quitas. El amor es si lo necesito en este momento, no lo necesito. Pero como estoy más ocupada en estar poniendo el lunch, en ese momento me estorba el amor porque el hecho de 30 segundos, hijo, te amo mucho, qué guapito te ves, por ejemplo, o Mari, qué coquetota te estás viendo el día de hoy, ¿no? Entonces, como esas palabras las escucho afuera, familiarmente, mi familia es afuera. Claro. Y entonces, esa es la reflexión del día de hoy, qué tanto como familia yo estoy contribuyendo o estoy estorbando para el crecimiento del hijo. Padres, hijos, amigos, enemigos. Aquí hay una reflexión con la que me gustaría de alguna forma contribuir con los maestros y con la familia. Los buenos maestros educan para una profesión, mientras que los maestros fascinantes educan para la vida. ¿Qué quieres ser tú? ¿Educar por una profesión que tienes? ¿Educar yo como abogado? ¿Como contador? Cuando el que necesita es el niño un padre. O ser el maestro fascinante que educa para la vida, donde 2 minutos es más que suficiente para entregar amor. Yo te doy las gracias, Miriam, por haber estado aquí con nosotros. Al contrario, gracias. Le doy gracias a todo ese maravilloso equipo de operación y producción que me ayudan a hacer mi hora feliz. Te doy gracias a ti por darte la oportunidad de darle sentido a tu vida de forma diferente. Y te recuerdo que la repetición va a ser hoy a las 6 de la tarde y los programas los puedes ver ya por YouTube en IMEFI TV. Muy buen día y muchas gracias por tu atención.